Hola, bienvenidos al videoblog. Yo creo que es obligado que en esta primera entrega haga referencia a las consecuencias de la pandemia, lo que está ocurriendo en el mundo como consecuencia de la propagación de la COVID-19. Sus efectos son bien conocidos, están siendo devastadores en todo el planeta. El Producto Interior Bruto se ha desmoronado hasta niveles prácticamente inéditos, salvo quizá en épocas de guerras. Hay millones de empresas que cerraron temporalmente, pero que han terminado por cerrar definitivamente. La situación es catastrófica y la deuda, como es lógico, pues está aumentando. Todavía no tenemos datos, pero a niveles que van a ser todavía más estratosféricos de los que ya de por sí han sido en los últimos años. Pero mucha gente se pregunta, y yo creo que es una pregunta inteligente, ¿realmente todo lo que está pasando en el mundo y la gravedad de la situación económica es consecuencia de la pandemia? Yo francamente creo que no. Esta pandemia sin duda tiene y hubiera tenido siempre unos efectos muy graves, pero a mí me parece que no se puede olvidar, no se puede dejar de mencionar que sus consecuencias están siendo especialmente durísimas por otra serie de circunstancias. En primer lugar, porque llevamos ya mucho tiempo utilizando los recursos naturales, el medio ambiente, a la naturaleza, a los recursos, a las fuentes de la vida de una manera inadecuada, porque nada de eso ha sido creado para ser comprado y vendido. Los recursos naturales, la naturaleza no es una mercancía, y nuestra forma de producir, de comerciar y nuestra forma de vivir utilizan la vida y la naturaleza para lo que no está creada, y ese uso inadecuado al final nos pasa factura, como nos está pasando. En segundo lugar, porque en los últimos años, si no se han desmantelado por completo, al menos sí que se han debilitado extraordinariamente los centros de investigación, las instituciones de prevención, las políticas que podían haber evitado las consecuencias sanitarias tan graves que ha tenido. Eso al final pasa también una factura muy grande. En tercer lugar, porque las políticas económicas que se han venido desarrollando en los últimos años habían estado ya provocando, el año pasado muchos economistas lo decíamos, una crisis latente que estaba a punto de estallar y que ha hecho que esta pandemia pues sea, digamos, como una lluvia sobre mojado, y por eso sus efectos son todavía mayores. Una de las consecuencias principales de esas políticas que está impidiendo dar una buena respuesta a la pandemia es que esas políticas incentivan, empujan, alimentan artificialmente la creación de deuda. Y cuando los gobiernos, los países están endeudados, pues lógicamente tienen muchas más dificultades para enfrentarse a una catástrofe como esta. Y también, por supuesto, porque cuando se ha expandido la pandemia, pues no se han puesto a disposición de las instituciones sanitarias, de los gobiernos, de todo tipo, de las instituciones que los necesitan, de las empresas, los recursos económicos y financieros suficientes. Todo eso siempre nos dicen lo mismo, es que no hay más dinero, no hay más recursos, los recursos son escasos, pero es que eso no es verdad. Miren, un solo ejemplo que quizá quienes más me leen lo han oído o leído muchas veces. Dice el Fondo Monetario Internacional, en junio calculó que se han gastado hasta ahora alrededor de 10 billones de dólares para atender las consecuencias de la pandemia. Vamos a ir más lejos, vamos a suponer que para no habernos quedado cortos y para evitar el sufrimiento de tantas millones de personas y de tantos miles y docenas de miles de empresarios que están perdiendo sus empresas, en lugar de 10 billones se hubieran gastado 30, 3 veces más. ¿No hay dinero para eso? Miren, en el mundo se gastaron, según el Banco Internacional de Pagos, el último año que se registraron, 15.000 billones de dólares en transacciones financieras. O sea, se hicieron transacciones financieras por valor de 15.000 billones, millones de dólares.
Hagan cuentas, es muy sencillo. ¿Cuánto haría falta para financiar 30 billones de gasto? Pues 20 céntimos por cada 100 dólares de transacción. O sea, si por cada 100 dólares de transacción financiera se estableciera una tasa de 20 céntimos, esa monedita en Europa, que si se cae al suelo un día o que llevemos prisa o que esté lloviendo igual, muchos ni siquiera la recogerían. Pues con 20 céntimos de cada 100 se podrían financiar esos 30 billones. Y si ustedes a esos 30 billones extraordinarios para hacer frente a la pandemia le suman los 27, 28, vamos a poner otros 30 billones, que son el gasto público de todos los países del mundo, en total 60 billones de dólares, ustedes me dirán, eso es imposible financiarlo. ¿Imposible? Pues no. Suprimamos todos los impuestos que hay en el planeta y dejemos o establezcamos solo una tasa de 40 céntimos por cada 100 dólares de transacción financiera. Comparen eso con el 20, el 21, el 30, el 36 y el 40% de impuestos que pagan normalmente las personas normales y corrientes. El 20 o el 21%, el impuesto sobre las ventas, el impuesto sobre el valor añadido en cualquiera de nuestros países donde existe este tipo de impuesto. Por lo tanto, no se puede decir que no haya dinero. ¿Qué ocurre? Pues que el dinero está concentrado en poquísimas manos. Hay 2.000 personas que tienen un ingreso y una riqueza equivalente más o menos a la que tiene el 60% de la humanidad. Solo 28 personas tienen una riqueza equivalente a la que tienen 3.800 millones de personas. ¿Cómo no va? Así no se puede. Así sí que es verdad que no hay dinero, pero es por la extrema desigualdad y la concentración tan extraordinaria de la riqueza, y porque el capitalismo en el que estamos viviendo se ha desnaturalizado y se está concentrando en la creación de riqueza inmaterial, de números y números y números en las cuentas bancarias a base de realizar especulación financiera. En fin, quien quiera hacer frente a los efectos económicos de esta pandemia debería tener claro que no basta con encontrar una vacuna para curar la enfermedad. Sin duda, seguramente eso sea imprescindible, pero nos hace falta otra vacuna. La vacuna que nos hace falta para resolver los problemas económicos de verdad es la vacuna que combata la avaricia, que combata la concentración tan desigual y tan extraordinaria de la riqueza y que proporciona anticuerpos, la cooperación, la generosidad, la racionalidad, la programación, el reparto equitativo de los recursos, el respeto a las leyes de la naturaleza y de la vida. Lo tienen todo. Quienes gobiernan el mundo lo tienen todo. Tienen el poder económico, tienen el poder bancario, el financiero, tienen el poder político, tienen el poder mediático, disponen de todos los medios de comunicación, pueden financiar a los políticos, pueden financiar a los economistas que difunden su discurso, pueden financiar a los académicos, pueden financiar a los periodistas, lo tienen todo. Pero le falta algo. Le faltan principios morales. Le falta una ética de la vida y una ética de la justicia, una ética del reparto y de la cooperación, sin la cual el mundo va a seguir estando patas arriba y así los problemas económicos no se pueden resolver nunca. El capitalismo de nuestros días está siendo extraordinariamente exitoso para crear desarrollo tecnológico, para crear avances extraordinarios, para crear una sociedad en donde los afortunados viven como nunca, incluso para ir resolviendo los problemas de la humanidad en su conjunto, por qué no decirlo, pero de una manera absolutamente insuficiente y de una manera que pone en peligro la vida. Ese es el problema que hay y que explica el por qué la pandemia tiene unos efectos tan dramáticos como los que está teniendo.